Bien, en esta serie de videos vamos a tratar de determinar cómo mejorar el arrastre, la técnica de arrastrada en los corners cortos, basado en los estudios científicos. Va a ser una serie de videos cortos intentando dividirlo en partes, siempre enfocado en la preparación física, no en la preparación técnica ni en entrenamientos propios del arrastre, sino en cómo mejorar la condición física y la fuerza y cómo aplicarla en este gesto técnico. Ese va a ser un poco el objetivo de esta serie de videos, eh, que va a estar, como dije, dividida en varias partes. La parte uno, bueno, antes de arrancar, primero comentarles que vamos a dividir el trabajo del arrastre en diferentes zonas, lo que es el trabajo de los hombros y codo, ¿sí? o miembros superiores, el trabajo de core, zona media, el trabajo de cadera y el trabajo de rodillas. El trabajo de hombros, importante porque la rotación ayuda a generar velocidad en el lanzamiento y la rotación del codo parte muchas veces de tener una buena estabilidad y buena fuerza en el hombro para rotar el codo y producir fuerza en el palo y a su vez en la bocha. Fuerza de zona media, porque como dice ahí, es la zona media es la encargada de transferir las fuerzas desde los miembros inferiores hacia los miembros superiores y de que toda la fuerza que aplique con las piernas se vea reflejada después en la velocidad final del ejercicio y de la bocha, sobre todo, la velocidad final del lanzamiento. Trabajo de cadera, porque tener una buena rotación y una buena movilidad va a permitir un eficiente trabajo de las rodillas y de la zona media. Es la conexión entre estas dos zonas. Y además que tener una buena apertura y un buen rango de movimiento ayuda a la velocidad del lanzamiento. Y por último, la rodilla, donde los grados de flexión y la fuerza que aplican ambas piernas se ve reflejada y está muy asociada a la velocidad final de la bocha, que es lo que siempre nos va a importar. El gesto técnico de la precisión, hacia dónde tiro, si acierto adentro del arco, si acierto a una esquina, abajo, lo que sea, no lo vamos a tocar en esta serie de videos. Acá nos encargamos puramente de la velocidad final de la bocha, que el arrastre sea potente, rápido, fuerte, como quieran llamarlo. Ese va a ser el objetivo de la preparación física en el arrastre, ¿sí? Que el movimiento sea fuerte, sea rápido. Después, el entrenamiento técnico es algo totalmente distinto que no lo vamos a tocar. Entonces, en esta serie de videos, la idea es tocar 3 puntos importantes, ver la ciencia aplicada, qué dicen los estudios, qué análisis biomecánicos hay sobre este gesto, eh, entender la importancia del arrastre, que esto es un poco jugador o entrenador ya sabe de qué se trata y la importancia que tiene en los corners cortos. Y por último, sí, un video de fuerza y acondicionamiento, ¿sí? De un entrenamiento y de ver cómo lo vamos a mejorar a este gesto. Probablemente esté dividido en 3 partes esta serie de videos, quizás 4. No lo tengo hecho, planteado, porque lo voy viendo según la grabación. Entonces, ciencia aplicada, ver lo que es el entrenamiento basado en la ciencia, diferencias entre un arrastre exitoso y uno erróneo, cómo mejorar la precisión, la importancia del tren inferior, la importancia de la zona media, bueno, la importancia del corner corto, como dijimos, como segundo punto, y como tercer punto, la especificidad, los ejercicios derivados del levantamiento, los lanzamientos, los saltos, cómo trabajar de manera eficiente en la zona media y cómo trabajar tren inferior y tren superior. Arrancando entonces esta primera parte, empezamos con el entrenamiento basado en la ciencia. Primero que nada, probablemente todo lo que mencione en este primer video sea erróneo. Y quizás suena algo chocante, porque si no, ¿qué sentido tiene mirar el video e intentar
analizar biomecánicamente el ejercicio si todo lo que voy a decir va a ser erróneo. Bueno, necesito aclarar esto porque el principal estudio y el más importante que tenemos sobre la técnica de arrastrada menciona lo siguiente, ¿sí? Es un estudio realizado en el 2023, en realidad 2022, pero se publicó en 2023, lo cual es bastante nuevo, solo 2 años atrás, donde realizan una revisión sistemática a un grupo de autores, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es una revisión sistemática. Analizan 16 estudios biomecánicos que hablan de la arrastrada, que hablan del arrastre, ¿sí? Empiezan a filtrar, buscan toda la cantidad de estudios que encuentran en internet, en páginas como PubMed, como Google Escolar, diferentes motores de búsqueda académicos, y seleccionan 16. ¿Por qué seleccionan 16? Porque empiezan a filtrar por la calidad de los trabajos. Pueden haber recopilado, en verdad no recuerdo cuántos recopilaron, cuántos estudios que hablaban de la arrastrada, pero se quedan solo con 16 que son los de mayor calidad científica y metodológica sobre todo. Entonces, esos 16 estudios los juntan y los analizan. Dentro de esos 16 estudios hay un total de 142 jugadores con sus respectivos tiros, o sea, mucha cantidad de población. Pero los autores concluyen de que estos 142 jugadores es un número muy poco y muy pobre para realizar estimaciones. Es decir, que por analizar a un solo jugador no puedo determinar si la técnica correcta es esa o no, porque estoy analizando solo uno, o sea, estadísticamente es completamente erróneo analizar solo uno y estimar y recomendar con la técnica de solo un jugador. Y bueno, los autores acá plantean que de 142 jugadores sigue siendo una muestra, una cantidad de jugadores muy poco. Entonces concluyen de que hay estudios muy buenos, que tienen buena metodología de trabajo, otros no tanto, pero que no pueden realizar estimaciones o consejos o recomendaciones biomecánicas porque la muestra de 142 jugadores es muy poca. Se necesita tiempo, mayor análisis, más años de estudio, mayor cantidad de autores que quieran estudiar el arrastre para recién estimar, sacar conclusiones acerca de cuál es la técnica perfecta y cómo mejorar este gesto. Por eso es que les explicaba el tema de que probablemente todo lo que mencione sea erróneo o no sea del 100% cierto o no se debe tomar, mejor dicho, como verdad absoluta. Porque lo que este estudio nos concluye es que justamente no podemos sacar estimaciones y hacer una recomendación y decir cuál es la técnica perfecta con la cantidad de estudios que tenemos hoy en día. Se necesita mucha más evaluación. Eso como primer punto. ¿Y por qué este estudio es tan importante? Porque realizan una revisión sistemática, que la revisión sistemática vendría a ser como la punta de la pirámide en la evidencia científica, ¿sí? Nosotros tenemos muchos tipos de estudios científicos que van desde la opinión de autores hasta lo de más alta calidad, que son revisiones sistemáticas y metaanálisis, que son estudios que se encargan de analizar otros estudios. O sea, es como el filtro de la ciencia actual. Entonces, podemos tener 1.000.000 de estudios científicos que te expliquen, que te recomienden cómo es la técnica de la arrastrada, pero este estudio fue encargado de analizar todos esos papers y concluyen de que no pueden hacer estimaciones, que no está bien estadísticamente hablando. Por eso es que es tan importante este estudio mencionado acá, porque no es la punta de la pirámide, es la evidencia científica más exacta que tenemos. Es la revisión de un estudio, ¿sí? Por eso es que le vamos a dar mucho hincapié a estas recomendaciones que nos indican. Pero bueno, aún así vamos a pasar a observar distintos estudios científicos y ver qué recomendaciones nos dan y tomar todo con pinzas justamente.
Primer estudio que vamos a ver menciona lo siguiente: si hay diferencias entre un arrastre exitoso y uno no exitoso, ¿en qué cambia? ¿Sí? Eso es lo primero que analizaron. Bien, este estudio es del 2014 por Bari, ¿sí? Realizado por Bari y compañía en la India. ¿De qué se trató este estudio? Básicamente colocaron sensores, como se ve arriba a la derecha, sensores en el cuerpo a un jugador de 19 años de edad que tenía mucha experiencia en este gesto de arrastrada, ¿sí? Y pusieron una marca de 50 centímetros cuadrados arriba a la izquierda, en el arco. El jugador realizó tiros y seleccionaron 6 tiros que fueron adentro de ese cuadrado, de arriba a la izquierda del arco, y 6 tiros que fueron afuera, ¿sí? Ya sea en otra parte del arco o fuera del arco. Lógicamente el gesto de arrastrada fue desde el borde del área, el jugador ingresaba con el gesto técnico y lanzaba. Similar a un corner corto, sin la defensa y sin el arquero, lógicamente. Y de acá sacan una conclusión bastante interesante. Concluyen que la técnica individual no varía significativamente. ¿Qué quiere decir? Hay una variación muy pequeña entre los tiros efectivos y los tiros no efectivos. Varía muy poco. Aún así, hay un dato muy importante que muestran los autores de este estudio. Los tiros efectivos presentaban una mayor velocidad del palo y de la bocha en comparación de los tiros no efectivos. Recordemos que los efectivos eran dentro del cuadrado y los no efectivos eran fuera. Y analizando a través de estos sensores que colocaron y de cámaras que colocaban alrededor, determinaron que los 6 que fueron a donde le pidieron al jugador tenían una mayor velocidad, ya sea del palo en el gesto como de la bocha, en comparación de los que iban afuera. Eso como primer punto, importante, ¿sí? Ya nos vamos dando cuenta de que la velocidad de la bocha, al menos en este estudio con este jugador, que es uno solo, en este estudio con este jugador, los tiros que los lograba tirar más fuerte eran los más certeros. Y los que iban más despacio no eran certeros. Eso como primer punto. Segundo, el nivel de rotación en el hombro y en la cadera eran mayores en los tiros exitosos que en los tiros no exitosos o no efectivos. Es decir, que lograba rotar a una mayor cantidad de grados el hombro y la cadera, más el hombro que la cadera, en los tiros efectivos. Entonces ya tenemos 2 puntos que se pueden relacionar, lo que es la rotación de hombro y el giro de hombro y de cadera y la velocidad del palo y de la bocha. Esa es la diferencia mínima que hay entre un tiro efectivo y un tiro de arrastre no efectivo. Repito, todo esto lo tomamos con pinza porque ¿qué pasa? Evalúan solamente a un jugador indio. Y esto es lo que nos hablaba el estudio anterior. No podemos sacar conclusiones ni estimaciones a través de un solo jugador, ¿sí? Acá están los datos presentados, son los que mencionan. Fíjense, tenemos cantidad de saltos analizados, de saltos de tiros, 6 y 6. Los 6 de arriba son los tiros exitosos, los de abajo los tiros no exitosos, y tenemos las distintas variables que analizaron. La distancia del arrastre, desde que toma contacto hasta que la suelta, la velocidad de la pelota, la velocidad del palo, la rotación del hombro, que es esto que dice SAO, ¿sí? Y la rotación de la cadera, que es el último, que sale HAO, ¿sí? Y fíjense lo primero, velocidad de la bocha, está en metros por segundo. Los 6 tiros efectivos tenían un promedio de 18 metros por segundo. Los tiros no efectivos tenían un promedio de 16,2 metros por segundo. Al lado lo pasé en kilómetros por hora para que lo entiendan mejor. Los 6 tiros efectivos
fueron en promedio a 64 kilómetros por hora y los tiros no efectivos fueron a 58. O sea que tenemos una diferencia de 6 kilómetros por hora entre los tiros correctos y los tiros incorrectos. ¿Sí? Ya es un dato importante a tener en cuenta. Y también está con la velocidad del palo. Los tiros efectivos presentaban una velocidad de 58 kilómetros por hora en el palo. Y los tiros no efectivos, una velocidad del 53 kilómetros por hora. O sea que tenemos una diferencia de 5. ¿Sí? Bastante notable. Y abajo también vemos lo que es hombro y cadera. Hombro rota 63 grados en los tiros efectivos, mientras que en los tiros que no son efectivos rota 54. Lo mismo sucede con la cadera. Pero, punto importante acá, como el cuadrado estaba colocado arriba a la izquierda, probablemente necesite una mayor rotación para dejar la pelota del lado izquierdo suyo, ¿sí? Entonces, quizás no se relacione lo que es rotar el hombro con la velocidad de la pelota y del palo que tenemos mencionado anteriormente. Por eso es que todo se va tomando con pinzas. Eso como primer estudio. Ya empezamos a sacar algunas conclusiones de qué diferencia hay entre un buen arrastre, un mal arrastre. Lo tomamos todo con pinzas. Ahora, otro estudio se plantea lo siguiente: ¿cómo mejoramos la precisión del arrastre a través de la biomecánica? ¿Sí? ¿De qué sucede en los tiros efectivos y los tiros inefectivos? Este estudio también utilizaron sensores dentro de los jugadores. Perdón, fue un solo jugador nuevamente en la India, y no sé si fue el mismo jugador o no, pero fue solo un jugador, ¿sí? Este es del año 2014 y el anterior es del año 2014 también. Es más, es el mismo autor, quizás es el mismo jugador. No lo mencionan, lógicamente, por éticas, pero quizás sea el mismo jugador, porque también era jugador indio de 19 años de edad con experiencia en el gesto de arrastre. Lo que hacen ahora es colocar el cuadrado a la derecha, mismo cuadrado, 50 centímetros cuadrados, 50 por 50. Lleno de cámaras alrededor del área, lleno de sensores del jugador, listo para tirar. Seleccionaron 10 tiros que hizo el jugador hacia ese cuadrado que le colocaron, para sacar conclusiones de qué llevaba el jugador o qué conclusiones biomecánicas sacaban para que el jugador ponga el tiro donde le pedían, que era arriba a la derecha, esquina superior derecha. La conclusión de este estudio fue bastante interesante. Demostraron que la velocidad de la bocha está muy asociada a la velocidad del palo. ¿Sí? Cuando el palo aumenta de velocidad, la bocha aumenta de velocidad. Suena algo lógico, pero análisis biomecánico, ¿sí? Cuando aumento la velocidad del palo, aumenta la velocidad de la bocha. Esto sucede tanto en el contacto, cuando toco la bocha para comenzar el arrastre, como en el momento final cuando lo voy a soltar a la bocha, ¿sí? También hay una relación muy fuerte, muy importante, pero en menor medida que la que mencioné recién, con el codo, ¿sí? Demostraron que cuando la bocha iba más rápido es porque el movimiento del codo tenía una mayor rotación y una mayor velocidad, ¿sí? Lo mismo sucedió con la rodilla, ¿sí? La rodilla delantera, el pie izquierdo, en la fase de despegue, ¿sí? En la fase en la que suelta la bocha. Entonces, acá se produce lo siguiente. Demostraron, como dije anteriormente, la velocidad de la bocha está asociada a la velocidad del palo, que es en todo este trayecto verde, ¿sí? Cuando aumentaba la velocidad del palo, aumentaba la velocidad de la bocha, ¿sí? Hasta que suelta al final. Después, la extensión de la rodilla y el ángulo de la rodilla también está asociado con la velocidad de la bocha al final del movimiento, cuando dice ahí ball release,
¿sí? Al final. Y el codo cuando está en contacto con la bocha, ¿sí? Fíjense, abajo a la izquierda está la tabla con estos datos. Tenemos lo que es el palo, es HSB, ¿sí? B es la bocha misma, y fíjense la relación que tenemos. Apenas toma en contacto, la velocidad del palo es baja, es de 1 metro por segundo, 1,5 metros por segundo. Y la velocidad de la bocha es baja también, 1,4 metros por segundo. Pero la velocidad del tronco y la velocidad del codo fueron más rápidas. Fíjense, la del tronco de pelvis es de 3,4 y el codo 2,4. Ahora, ¿qué pasa cuando suelta la bocha? La velocidad del palo pasa de 1,5 a 33 metros por segundo, ¿sí? O sea que sube 31 metros por segundo, aumenta la velocidad, hay una aceleración enorme, y también acelera la bocha. Es decir, que el gesto del palo al final, a la hora de soltar la bocha, está muy relacionado a la velocidad a la que va a ir la bocha. Mientras más fuerte largue el palo o acelere el palo al final, más fuerte va a ir la bocha. Ya después vamos a ver por qué es tan importante hacer esta aclaración. Bien, pasamos al siguiente estudio. Acá, como conclusión, o como pregunta, mejor dicho, se preguntan lo siguiente. ¿El tren inferior afecta la velocidad del palo? Si es sí o no. ¿Sí? Esa fue la duda que tenían para llevar a cabo este estudio, que es del año 2019, ¿sí? Un poco más nuevo, donde lo realizan en Países Bajos. ¿Sí? Utilizan jugadores y jugadoras de la selección de Países Bajos, 7 mujeres y 12 varones, juveniles, de 19 años de edad, más o menos, y todos realizaban arrastre, todos eran especialistas en arrastre, ¿sí? Realizaron 15 lanzamientos cada uno a un blanco, ¿sí? Como un tablero de dardos que lo colocaron a 1,30 m de altura, ¿sí? En el medio del arco. Porque mencionaban que es como la altura en la que todos se sentían más cómodos, más allá de la técnica que tenían para arrastrar, era un punto en común, el medio del arco, ¿sí? Entonces, a 1,30 colocan un tablerito como el que se ve en la imagen. De nuevo, también realizaron análisis de movimiento con miles de cámaras alrededor del área, sensores, un traje con sensores a cada jugador, mucha tecnología detrás. ¿Y qué concluyen estos autores? Que una mayor velocidad angular máxima en la extensión de rodilla de la pierna izquierda se traduce en una mayor velocidad de la bocha, sin afectar la precisión. La extensión de la rodilla delantera contribuye al rendimiento del arrastre. Es decir, pie izquierdo, mientras más fuerte y más rápido se extiende al final del movimiento, mayor va a ser la potencia con la que vamos a despegar la bocha. ¿Sí? Entonces, eso es lo que concluyen, que la pierna izquierda afecta mucho a la velocidad en la que lanzo la bocha. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otro estudio, que este sí hay que tomarlo con muchas más pinzas todavía, porque la forma en la que evalúan no es del todo correcta. Básicamente, se plantean la siguiente pregunta: ¿qué función cumple la zona media o core en el arrastre, en la técnica de arrastre? ¿Sí? Esta es un poquito nueva también, del 2021, ¿sí? ¿Y cómo fue este estudio? Básicamente dividieron el arco en 3 partes, colocaron una vara a 40 centímetros de ambos palos hacia el centro, ¿sí? Como se ve en la imagen,
desde el travesaño, desde el palo de arriba, hasta el suelo. Y utilizaron 20 jugadores con un promedio de edad de 17 años, jóvenes, ¿sí? A esos 20 jugadores aleatoriamente los dividieron en dos grupos, ¿sí? Cada grupo realizó 20 tiros al arco. Y dentro de esos 20 tiros eh, contabilizaban la cantidad de puntos que obtenían. Y los puntos eran de la siguiente manera. Si el arrastre entraba entre la vara y el palo, valía 2 puntos, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Si el arrastre entraba en el centro del arco entre las dos varas, valía 1 punto. Y si el arrastre pegaba en el palo o se iba afuera, 0 puntos. Entonces tenían 20 intentos para tirar y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Sí? 20 intentos, 20 arrastres. Una vez que realizaron esa primera evaluación de los 20 jugadores dividido en dos grupos aleatorios, a un grupo le asignaron un entrenamiento de zona media de 8 semanas y al otro grupo ningún entrenamiento extra. A ambos grupos realizaban el entrenamiento de hockey como venían haciendo normalmente, ¿sí? Nada más que un grupo ponía énfasis en la zona media como trabajo extra y el otro grupo no hacía trabajo extra, ¿sí? Pasaron esas 8 semanas de entrenamiento y volvieron a evaluar, ¿sí? Volvieron a evaluar con 20 tiros igual como lo habían hecho la primera vez. Dos varas de 40 a 40 centímetros de los palos, 20 intentos, a sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Dentro de esas 8 semanas, el grupo experimental que se denomina, ¿sí? El grupo que va a hacer el experimento, o los conejillos de Indias, dicho vulgarmente, realizaron 9 ejercicios, repitiéndolo 3 veces por semana y tenía una duración total de 1 hora ese entrenamiento, ¿sí? Los ejercicios que realizaban eran los que se ven en la tabla de arriba. 9 ejercicios donde cada semana aumentaban el volumen. Comenzaron haciendo 3 series de 20 la primera semana, de todos. La segunda semana también 3 series de 20, pero con menos descanso. La tercera semana 3 series de 30, con el mismo descanso de la primera semana. La cuarta semana 3 series de 30, pero con menos descanso, y así sucesivamente iban aumentando el volumen de estos 9 ejercicios de zona media. ¿Qué conclusiones sacaron después de analizar los saltos al comienzo y al final? Bueno, los resultados de este estudio demostraron que el entrenamiento de zona media tiene efectos positivos en el rendimiento del arrastre, en la precisión del arrastre, mejor dicho, ¿sí? Acá tenemos fueron 20 arrastres y 20 tiros de golpe, ¿sí? Eso que me olvidé. Las dos cosas, o sea, cada jugador hizo 20 tiros en total, e hizo 40 tiros en total. 20 de arrastre, 20 de golpe, ¿sí? Y tenemos los dos grupos, el grupo experimental y el grupo control, que se denomina, ¿sí? Tenemos arriba la tabla del grupo control, ¿sí? El grupo que no hizo nada extra, que no hizo nada de zona media, y el puntaje promedio en la primera evaluación fue de 19 puntos. Ahora, el puntaje promedio después, ¿sí?, de las 8 semanas bajó a 3,7 puntos, ¿sí? Bajó 15 puntos, 16 casi, el puntaje en 8 semanas. Es decir, que la precisión se fue al carajo. Y acá es donde hace un poquito de ruido el tema de los resultados. Golpes sí lo mejoraron, pasaron de 16 puntos a 25, ¿sí?
pero arrastre me hace un poquito de ruido ahí que de 19 bajen tanto, ¿sí? Que en verdad hayan errado tantos tiros y tanto puntaje, ¿no? El tema de estos estudios experimentales, donde dividen al grupo en dos, con uno prueban y ensayan y después comparan, es que es muy difícil aislar las variables. Eh, ¿Qué quiere decir? No podemos concluir de que este grupo bajó la precisión por no haber hecho zona media. Hay un millón de factores que pueden afectar al hecho de que pasen de 19 puntos a 3 puntos en el arrastre. Ya me suena raro, pero es lo que es. Después pasamos al grupo experimental, el grupo que durante las 8 semanas trabajó 3 veces por semana, 1 hora de zona media. En arrastre pasó de 15 puntos, 15,9 a 22. Es decir, mejoró bastante. Y en golpe también mejoró. Pasó de 17 a 21. Recuerden los puntos, era este sistemita que tenemos acá, donde si va a los palos o a los extremos era 2 puntos, si va al centro 1 punto, si va afuera 0. Con estas tablas es que los autores concluyen de que la zona media mejora el rendimiento en el arrastre y en el golpe, pero repito, este más que ningún otro lo tomamos con pinzas muy delicadas por el hecho de que es muy difícil determinar, de hecho para mí imposible, determinar que a través de un ejercicio se obtiene X resultado. O sea, no hay una relación lineal de que si haces esto sucede esto. Hay miles de factores entre medio, ¿sí? Pero bueno, la conclusión de este estudio es que sí, el entrenamiento de zona media mejora el rendimiento, tanto en el arrastre como en el golpe. Hasta acá un poco lo que sería este tema de los estudios científicos aplicados a la técnica de arrastre, ¿sí? En realidad quedan muchísimos estudios más por analizar. Quería poner un poco quizá los más relevantes o los más nuevos, porque la técnica fue mejorando y cambiando muchísimo. Cada vez se ven también defensoras que salen del arco a mayor velocidad, entonces deben cambiar la técnica. Cada vez se ven servidas o servicios mucho más rápidos. La tecnología de las bochas y las canchas ha mejorado notablemente, entonces por ahí analizar un estudio 2005, 2006, 2007 me suena un poco viejo, ¿sí? Es más, uno se fija en los videos, ha cambiado bastante el gesto. Entonces, como conclusión, con estos pocos estudios podríamos decir que la velocidad de la bocha podría mejorar la precisión de la arrastrada. Podría. No hacemos ninguna conclusión precisa, ¿sí? Ni certera ni 100% segura. La velocidad de la bocha podría mejorar la precisión de la arrastrada. Es decir, está asociada a que los lanzamientos más efectivos se realizaban a mayor velocidad. ¿Sí? Punto, ahí no hay discusión. Ahora, esta velocidad está relacionada con la velocidad del palo. ¿Sí? Mientras más velocidad le aplico al palo, más velocidad le voy a aplicar a la bocha. Indistintamente del gesto técnico, de cómo tomo la bocha, en qué momento, cómo cruzo los pies, hay una relación directa ahí. Más velocidad tiene el palo, más velocidad va a tener la bocha. ¿Sí? Ahora, este aumento de velocidad en el palo, ¿sí? Este proceso de aumentar la velocidad en el arrastre, en el gesto del palo, se logra gracias a la transmisión de fuerzas desde todo el cuerpo hacia las manos, ¿sí? Hacia la parte final. ¿Y cómo es esa transmisión? Como dijimos, desde las piernas, pasa por la zona media, hasta incluyendo la rotación de hombro y codo. Es decir, que se va produciendo una cadena cinética, una cadena de fuerzas que parten desde segmentos distales y se ven reflejadas en la velocidad final del palo,
lo cual se ve reflejada en la velocidad de la bocha, lo cual podría mejorar la precisión del tiro. Entonces, entrenar y mejorar esta capacidad, ¿sí? La capacidad de transferir fuerzas a través de cadenas cinéticas, se podría traducir como una mejora en el lanzamiento de arrastre. Esto como primer punto, entonces, como parte 1 del arrastre, vemos un poco la ciencia aplicada. Parte 2 vamos a ver lo que es aplicado en corner cortos, y parte 3 lo que es el entrenamiento físico en sí para el gesto de arrastrada.